El velo del tiempo, reflexiones sobre una visión profética. El hombre tras el enigma. La noche se cernía implacable sobre los muros pétreos de la abadía, un abrazo gélido que contrastaba con el fervor latente en el corazón de un joven monje irlandés. Postrado en la penumbra de su celda, sentía el viento golpear con furia ancestral, un coro de susurros que parecían evocar secretos olvidados de otros mundos. Sus labios, sumidos en el silencio, desgranaban oraciones en latín, pero su mente, indómita, vagaba por senderos distantes, entre sombras y revelaciones que se avecinaban. El personaje central de esta historia, nacido en la verde y brumosa Irlanda de 1094, creció en una tierra imbuida de antiguas creencias celtas, donde druidas venerables habían susurrado profecías mucho antes del advenimiento del cristianismo. Su educación, moldeada por la tradición monástica que florecía en la isla, fue un crisol de erudición y meditación, un oasis de paz en un mundo europeo convulso por guerras en nombre de la fe y luchas sombrías por el poder papal. Desde temprana edad, este hombre destacó por su fervor religioso y una disciplina inquebrantable. Aquellos que lo conocieron percibieron en él una sensibilidad espiritual excepcional, una capacidad para ver más allá de lo evidente y escuchar aquello que permanecía inaudible para los demás. Su ordenación sacerdotal fue un paso natural, y con el tiempo, ascendió al cargo de arzobispo, una posición de gran influencia dentro de la Iglesia irlandesa. Sin embargo, su rol trascendía la simple administración de la fe. Estaba envuelto en un aura de misticismo, un hombre marcado por visiones. Se decía que poseía el don de la profecía, que podía vislumbrar el destino de los hombres y el futuro de la Iglesia con una claridad que aterraba. El siglo XI era una época de incertidumbres. Europa se encontraba en constante agitación, desgarrada por conflictos entre reyes y nobles, por cruzadas sangrientas y por la confrontación entre la fe y la superstición. La propia Iglesia se hallaba en crisis, con papas luchando por el poder contra el Sacro Imperio Romano Germánico, mientras intereses ocultos, intrigas y herejías se movían en las sombras. Era una era donde los milagros se interpretaban como señales divinas y las profecías podían alterar el curso de la historia. En este contexto, nuestro personaje fue enviado a Roma en 1139 por mandato papal. Su misión era clara: restaurar la disciplina en la Iglesia irlandesa, que había sucumbido a la corrupción y los conflictos internos. No obstante, el destino, con su naturaleza caprichosa e impredecible, tenía reservado para él un papel mucho más trascendental de lo que nadie podría haber imaginado. Los acontecimientos que se desencadenarían durante ese viaje cambiarían el rumbo de la historia, dejando una huella imborrable en el devenir de la fe y del mundo. Reflexiones sobre una profecía papal y su misteriosa reaparición. En mi búsqueda por comprender la naturaleza del destino y la fe, me he topado con una narración fascinante, un relato que oscila entre la revelación divina y la creación humana. Se trata de la historia de un vidente que, según se cuenta, experimentó una visión trascendental en la antigua Roma. Durante este trance profundo, se le reveló una sucesión de figuras pontificias, cada una acompañada de un lema enigmático, una descripción concisa y misteriosa destinada a reflejar aspectos clave de su liderazgo eclesiástico. Al despertar de esta experiencia, se dice que el vidente plasmó en un pergamino esta serie de revelaciones, una lista que abarcaba a los 112 papas que seguirían a un pontífice en particular. El último de ellos, una figura conocida como Pedro el Romano, estaría destinado a guiar a la Iglesia a través de una era de gran tribulación, y posiblemente, juicio final. La pregunta que me atormenta es la siguiente: ¿es esta profecía una auténtica manifestación divina o, por el contrario, una construcción posterior, una atribución apócrifa a un personaje histórico? Lo cierto es que la profecía quedó envuelta en un halo de misterio, desapareciendo del registro histórico durante siglos, solo para resurgir en un momento crucial, una época en la que el futuro del papado pendía de un hilo. La profecía estaba escrita, sí, pero su verdadera historia, su origen y su propósito, apenas comenzaban a desplegarse. La imagen de un erudito descifrando un pergamino antiguo bajo la luz vacilante de una vela persiste en mi mente. Las manos temblorosas, la lectura cuidadosa de las palabras latinas, cada una portadora de un enigma, me transmiten la sensación de estar ante un secreto trascendental. Sin embargo, una anomalía persiste: la falta de mención de esta profecía durante siglos. A pesar de la fama del vidente como místico y reformador, no existen registros medievales que hagan referencia a estas visiones papales. Ni siquiera su biógrafo más cercano, un reconocido erudito de la época, alude a ellas en sus detalladas crónicas de su vida. ¿Cómo es posible que una profecía tan impactante permaneciera oculta durante tanto tiempo? Fue en el año 1595,
en medio de la agitación provocada por la Reforma Protestante y la Contrarreforma, que un monje benedictino incluyó la profecía en una recopilación de escritos sobre figuras religiosas. La profecía reapareció como un añadido más, un detalle aparentemente insignificante en un contexto de profundos conflictos religiosos y políticos. Su resurgimiento en este momento histórico particular plantea interrogantes sobre su autenticidad y su verdadero significado. ¿Fue una coincidencia o una señal del destino? La respuesta, me temo, permanece envuelta en el misterio. Reflexiones sobre un enigmático pronóstico papal. La lectura de un antiguo texto, supuestamente atribuido a una figura religiosa del siglo XII, me ha suscitado profundas reflexiones sobre la fe, el poder y la inevitabilidad del destino. El documento en cuestión presentaba una secuencia de enigmáticas frases, cada una presuntamente vinculada a un pontífice específico, trazando una línea desde el siglo XII hasta un futuro apocalíptico. La descripción del último pontífice, envuelta en imágenes de tribulación y destrucción, me dejó particularmente impactado. Inmediatamente después de conocer este documento, observé cómo numerosos estudiosos se sumergieron en su análisis. La aparente correspondencia entre los lemas y las características de los papas históricos generó un debate fascinante, aunque no exento de escepticismo. Surgió de manera inevitable la interrogante de cómo un texto de tal magnitud pudo permanecer oculto durante tanto tiempo. Si realmente emanaba de la pluma de un hombre del siglo XII, ¿por qué no se encontraba referencia alguna en los registros históricos de la época? Una hipótesis recurrente apuntaba a la posibilidad de una creación o manipulación posterior, posiblemente durante el siglo XVI, un periodo marcado por la intensa politización de la elección papal. En este contexto, una profecía que aparentemente encajaba con los papas del pasado, pero que al mismo tiempo insinuaba quién debía ser el próximo, podría haber sido utilizada como una herramienta para influir en el resultado del cónclave. Se argumentaba que la precisión de los lemas disminuía significativamente después de un cierto año, lo que fortalecía la teoría de una manipulación con fines políticos. Si esta profecía resultó ser un engaño, la pregunta clave era, ¿quién se benefició de ella? Una teoría sugería que su inclusión en un libro tenía como objetivo favorecer a un candidato específico durante un cónclave particularmente dividido. Sin embargo, la elección de otro individuo podría explicar por qué la profecía quedó relegada a un segundo plano durante un tiempo. Otra perspectiva planteaba la posibilidad de que la profecía se utilizara como un instrumento de legitimación en una época en la que la autoridad papal era constantemente cuestionada. La idea de que el destino de los pontífices estaba predeterminado desde hacía siglos podría haber reforzado la noción de que los papas eran elegidos por designio divino, en lugar de por intereses mundanos. A pesar de las persistentes dudas sobre su autenticidad, la profecía ha continuado generando debate y fascinación a lo largo de los siglos. Su atractivo reside quizás en nuestra inherente curiosidad por el futuro y nuestra búsqueda de patrones y significado en la historia. Reflexiones sobre una enigmática predicción papal. A lo largo de los años, la supuesta profecía continuó expandiéndose, atrayendo la atención tanto de creyentes como de escépticos. Con el transcurso de los siglos, cada nuevo pontífice parecía encajar, a veces de manera asombrosa, en las descripciones proféticas. En otras ocasiones, la interpretación se volvía ambigua, permitiendo múltiples significados. Sin embargo, el verdadero impacto de la profecía aún estaba por manifestarse, ya que, según el antiguo manuscrito, la lista llegaba a su fin con un último nombre, Pedro el Romano, el pontífice final antes del fin de los tiempos, cuya llegada aún se aguardaba con expectación. Las páginas del pergamino se tornaban amarillentas con el paso del tiempo, pero las palabras allí inscritas parecían desafiar los siglos. Se trataba de una lista de frases enigmáticas, susurros del destino que supuestamente contenían referencias a los hombres destinados a ocupar el trono de San Pedro desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos. El mecanismo de la profecía era simple, pero inquietante. Cada papa era identificado con un lema breve, una frase enigmática que parecía encapsular su vida, su origen o algún evento significativo de su pontificado. No se trataba de nombres ni fechas exactas, sino de símbolos y metáforas que dejaban espacio para la interpretación. En esa ambigüedad residía el poder de la profecía. Para comprender por qué esta lista ha cautivado a tantos, basta con examinar algunos de los casos más sorprendentes. Uno de los lemas más conocidos es Pastor Angélico, que se atribuyó a un pontífice cuyo pontificado estuvo marcado por un conflicto bélico de dimensiones globales. Su imagen, la de un papa ascético y casi místico, encajaba perfectamente con la idea de un pastor angelical.
Otro caso que dejó atónitos a muchos fue el lema de la media luna, atribuido a un pontífice cuyo reinado fue uno de los más breves en la historia, durando poco más de un ciclo lunar. Algunos incluso señalaron que había nacido en una noche de luna en fase media. Luego está el pontífice a quien se adjudicó el lema del trabajo del sol. Aquí es donde la interpretación se vuelve aún más inquietante, pues su nacimiento coincidió con un eclipse solar y su muerte aconteció pocos días antes de otro fenómeno similar. Sin embargo, no todos los lemas han encajado con la misma claridad. Algunos pontífices han sido más difíciles de asociar con sus respectivas frases, lo que ha llevado a los escépticos a cuestionar la validez de la profecía. Reflexiones sobre una profecía milenaria, entre la fe, la razón y el fin de los tiempos. En mis indagaciones sobre ciertos textos atribuidos a la antigüedad, me he topado con afirmaciones proféticas que, al analizarlas con detenimiento, revelan un entramado complejo de interpretaciones y simbolismos. Particularmente, me refiero a una lista que versa sobre una serie de pontífices, cada uno identificado por un lema aparentemente revelador. Tras un análisis profundo, he notado que la interpretación de estos lemas a menudo se presenta como una justificación a posteriori. Por ejemplo, se argumenta que un lema específico, como flor de las flores, se corresponde con un determinado pontífice debido a la asociación del lirio con su figura. Sin embargo, esta conexión se debilita al considerar que el lirio es también un símbolo genérico de la Iglesia y de la pureza, lo que reduce la singularidad y precisión de la supuesta profecía. Otros lemas, he notado, requieren aún mayores esfuerzos interpretativos, apoyándose en detalles menores de la vida o el blasón de un pontífice para forzar una conexión. Es aquí donde el escepticismo se torna fundamental. Me parece que el fenómeno observado en esta lista profética guarda similitudes con el conocido efecto Foure, un sesgo cognitivo que nos lleva a interpretar declaraciones vagas como si fueran personalizadas y precisas. Este mismo principio, como muchos han señalado, subyace a la aparente precisión de la astrología y los horóscopos. La ambigüedad inherente a los lemas permite, en mi opinión, múltiples interpretaciones. Un tema como luz en el cielo, por ejemplo, podría aludir a un escudo papal adornado con estrellas, a un evento astronómico, incluso, a una metáfora del pontífice como guía espiritual. A pesar de estas críticas, la profecía persiste en su atractivo. Considero que su verdadero poder no reside en su autenticidad verificable, sino en la fascinación que genera ante cada nuevo cónclave. Cada elección papal se convierte en una oportunidad para revisitar la lista, especular sobre la identidad del próximo pontífice, y sobre todo, preguntarnos si nos acercamos al final de los tiempos. Esta reflexión me lleva al último segmento de la profecía, la figura de un pontífice final, un personaje envuelto en misterio y connotaciones apocalípticas. Tras una extensa lista de pontífices identificados por lemas enigmáticos, emerge la figura de Pedro el Romano. A diferencia de sus predecesores, no se vislumbra un sucesor, sino una advertencia solemne que evoca un juicio divino. La profecía anuncia que, durante la última persecución de la Iglesia romana, reinará Pedro el Romano, quien guiará a su rebaño en medio de grandes tribulaciones. Tras su pontificado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y un juez temible juzgará a su pueblo. El mensaje, en mi opinión, es inequívoco: este no es un pontífice ordinario, sino el último, aquel que presenciará la prueba final de la Iglesia. Desde su redescubrimiento, el misterio de Pedro el Romano ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y profetas. Su nombre evoca, para muchos, un retorno a los orígenes, un nuevo comienzo marcado por la incertidumbre y la expectación. Reflexiones sobre el futuro del papado y las profecías escatológicas. Como estudioso de la historia y la teología, me he sentido profundamente atraído por la figura del primer apóstol, considerado el cimiento sobre el cual se erigió la Iglesia. Es un hecho notable que, a pesar de su importancia fundacional, ningún pontífice haya osado adoptar su nombre, una cuestión que invita a la reflexión sobre el peso de la tradición, el respeto reverencial o, quizás, el temor a desencadenar eventos proféticos. Esta singular omisión ha generado un sinfín de interpretaciones. Algunos ven en la figura de Pedro el Romano no un nombre literal, sino una representación simbólica del último líder de la Iglesia. Un líder que, en tiempos de profunda crisis, buscará restaurar la fe a sus orígenes más puros, despojándola de las adherencias mundanas que la han corrompido. Otros, en cambio, sugieren que podría tratarse de un pontífice de ascendencia italiana, vinculado genealógicamente al linaje del apóstol, aunque esta interpretación carece de sustento histórico sólido.
La profecía, inevitablemente, se entrelaza con las visiones apocalípticas presentes en textos religiosos. Las referencias a un juez temible y a la destrucción de una gran ciudad evocan las advertencias sobre el fin de los tiempos que encontramos en diversos libros sagrados. En momentos de tribulación histórica, como las guerras napoleónicas o el ascenso de ideologías totalitarias, estas profecías resurgen con renovada fuerza, alimentando la especulación sobre la inminencia de la llegada de este último pontífice. La renuncia de un líder eclesiástico en un pasado no muy lejano, seguida de la elección de su sucesor, reavivó el interés en estas predicciones. Aunque el actual líder no ostente el nombre profetizado, su origen familiar ha sido interpretado por algunos como una señal de su posible conexión con el vaticinio. Sin embargo, es crucial recordar que la profecía no establece una correlación directa entre el nombre y la posición cronológica, sino que lo asocia con el tiempo final. Esta ambigüedad ha dado pie a diversas teorías. Algunos postulan la existencia de un líder de transición antes de la aparición del verdadero Pedro el Romano, mientras que otros interpretan la profecía como una advertencia sobre la transformación radical de la Iglesia, más que sobre el fin del mundo en su sentido literal. Más allá de su veracidad, estas profecías ejercen una poderosa influencia en la percepción que la Iglesia y sus fieles tienen del futuro. Cada vez que se avecina un cónclave, la lista profética resurge, impulsando un análisis exhaustivo de los posibles candidatos y sus conexiones con los lemas proféticos. Esta búsqueda de señales y correspondencias añade un aura de misterio a cada elección papal, recordando que el liderazgo de la Iglesia, en la mente de muchos, está sujeto a un destino preestablecido. En mi opinión, esta creencia refleja la profunda necesidad humana de encontrar sentido y orden en un mundo a menudo caótico e impredecible. El enigma persistente, reflexiones sobre una antigua profecía. En mi análisis, la profecía atribuida a un antiguo clérigo ha resonado a lo largo del tiempo, manifestándose como un enigma persistente que desafía tanto la lógica como la fe. A medida que transcurren los siglos y se desempolvan antiguos manuscritos, académicos, teólogos e historiadores se han dedicado a desentrañar su origen, propósito y autenticidad. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste: ¿qué hemos logrado descubrir realmente? Desde su aparición en el siglo XVI, esta profecía ha sido objeto de un escrutinio minucioso por parte de investigadores de diversas disciplinas y épocas. Algunos la defienden fervientemente como una revelación de origen divino, mientras que otros la consideran una creación astuta con motivaciones políticas subyacentes. Recuerdo haber leído sobre un erudito francés del siglo XVI, quien ya sospechaba que las descripciones papales anteriores a cierto año eran notablemente precisas, en contraste con la ambigüedad y la amplitud de interpretaciones que caracterizaban a las posteriores. Esta observación condujo a la hipótesis de que la lista podría haber sido elaborada o manipulada en el siglo XVI para simular un carácter profético, buscando así asegurar su credibilidad e incluso influir en la selección de un nuevo líder religioso. Más recientemente, un historiador jesuita también cuestionó la veracidad de la profecía, argumentando que su contenido es excesivamente genérico y que los supuestos aciertos se deben más a la inventiva de aquellos que buscan conexiones forzadas que a una verdadera predicción. En su opinión, la persistencia de la profecía radica en la inclinación humana a identificar patrones y significados en medio del caos, un fenómeno psicológico conocido como apofenia. A lo largo de la historia, las profecías han sido utilizadas como herramientas de poder. He observado cómo algunos creen que ciertos individuos han considerado esta profecía al elegir al nuevo líder religioso. Además, la idea de que la institución religiosa está llegando a su fin ha sido explotada tanto por grupos con visiones apocalípticas como por sectores reformistas dentro del mismo. Para algunos, el liderazgo actual representa un signo de transformación, mientras que para otros es el preludio de un colapso definitivo. La verdad es que, hasta el día de hoy, la profecía sigue siendo un misterio. Si resulta ser genuina, el tiempo revelará su verdad. Si es una invención, su impacto ha demostrado ser más poderoso que cualquier predicción. Mientras el centro de poder religioso se mantenga en pie y un líder continúe ocupando su posición, la humanidad seguirá esperando, anticipando la llegada de un personaje clave, y con él, la respuesta a la última profecía. El enigma profético y su perpetua influencia en la sede papal. Tras años de reflexión sobre ciertos textos antiguos, me he encontrado particularmente fascinado por el impacto que una serie de predicciones atribuidas a un religioso medieval ha tenido, y continúa teniendo, en la percepción del liderazgo dentro de una institución milenaria. En mi análisis,
he llegado a comprender cómo este compendio de lemas, supuestamente descriptivos de los futuros pontífices, ha podido ser utilizado estratégicamente a lo largo de los siglos, ya sea para consolidar el poder de un líder en particular o, incluso, para intentar desacreditar a un adversario dentro de la intrincada red de relaciones de poder que caracteriza a la mencionada institución. Durante los procesos selectivos de un nuevo líder, he observado cómo esta lista profética ha resurgido una y otra vez, siendo examinada con atención por aquellos involucrados en la selección. En ciertas ocasiones, he sabido de elecciones que parecían desafiar la lógica, decisiones que posteriormente fueron interpretadas a la luz de estas predicciones, otorgándoles una suerte de validación predestinada. Recuerdo el caso de un líder elegido en la segunda mitad del siglo XX, cuya designación tomó a muchos por sorpresa, pero cuyo lema, al ser cotejado con la lista, pareció encajar de manera sorprendente con su trayectoria previa, fortaleciendo la creencia en la veracidad de las profecías. La posición oficial de la institución religiosa con respecto a estas predicciones siempre me ha parecido ambivalente. Si bien nunca ha sido declarada como una falsedad, tampoco ha recibido un reconocimiento oficial como una revelación divina. Quizás esta postura se deba al reconocimiento implícito de su poder, independientemente de su autenticidad. La influencia que ejerce sobre la mentalidad de los creyentes es innegable. Pero el alcance de este conjunto de predicciones trasciende los límites de la fe y se adentra en el ámbito de la cultura popular, permeando libros, documentales y alimentando teorías sobre el fin de los tiempos. Cada vez que se produce una transición en el liderazgo de la institución religiosa, la lista profética vuelve a ser objeto de atención, reavivando el misterio que la rodea. La naturaleza finita de la lista plantea una interrogante inquietante. El destino, como siempre, permanece sin escribir. Sin embargo, mientras la institución religiosa continúe existiendo y sus fieles sigan buscando respuestas en ella, la sombra de estas predicciones seguirá proyectándose sobre su historia. En cada futuro proceso electivo, una pregunta persistirá: ¿será el nuevo líder el último de la lista, el pontífice del fin de los tiempos? Esta inquietud, inevitablemente, seguirá resonando en los pasillos del poder.